Hablando de Mentes está muy feliz de participar en esta cuarta edición del Podcastón. Durante toda esta semana, miles de podcasts destacarán una organización benéfica de su elección. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a la Fundación Sin Etiquetas. Hola, yo soy Sofi y yo soy María y esto es Hablando de Mentes, un podcast de Somos de Mentes. Bueno, hola, bienvenidos a este episodio de hoy. Hoy es un episodio especial, diferente. Soy como María que repite todo en las mismas frases, yo también, siempre todos son especiales y diferentes. Pero este es una edición especial porque es con alianza con dos cosas diferentes, ¿cierto? Estamos participando de Podcastón, que es un especial donde muchos podcasts se reúnen para grabar durante una misma semana y montar los episodios hablando sobre una organización en específico, sobre una fundación, que es nuestra segunda colaboración del día de hoy, que es con la Fundación Sin Etiquetas. Tenemos aquí a Laura y a Viviana, que nos van a hablar tanto de su papel como madres de personas con síndrome de Down, y también nos van a hablar de participar de la fundación como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, súper bienvenidos a este episodio, muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, quiero que me comenten un poquito cada una, bueno, que se presenten, quiénes son ustedes, que nos cuenten hace cuánto están en la fundación, lo que nos quieran también como contar. Bueno, yo soy Viviana, yo soy la mamá de María Lucía, que es una niña que tiene síndrome de Down de 5 años. Yo soy ingeniera mecánica, pues trato de sacar tiempo como para todo, para estar con la niña, con mis cosas del trabajo, con el resto de la familia, con la fundación. Entonces creo que de todo uno va aprendiendo un poquito. Muchas gracias, Viviana, bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura, muchas gracias por la invitación. Soy mamá de Juan Martín, chiquito de 7 años con síndrome de Down. También, como dice Vivi, creo que es un tema de la maternidad, el abordar muchos roles y a la vez, pero aún así también de mi parte, desde que nació Juan y desde que conocí su diagnóstico, sentía como esa sensación de querer apoyar a otras mamás que pasaron por la misma situación de recibir un diagnóstico que no esperas, y en la fundación encontré un espacio en el cual poder participar y aportar con lo que de pronto quise en su momento haber tenido. Qué bonito, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las dos por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Yo creo que es muy importante porque nosotras siempre queremos como, además de poder hablar de salud mental, que sea algo muy desde lo real, ¿cierto? Muy desde lo experiencial, pero también mucho desde, pues como que sentimos una responsabilidad social también por nuestra labor como psicólogas, y me alegra mucho que podamos seguirlo haciendo desde diferentes frentes, desde el podcast, desde nuestro entorno pues como clínico, etc. Y esto me emociona y me parece que es muy importante seguir hablando de los temas como siempre lo digo. Antes también como de continuar, yo quiero como resaltar que además este podcast no sale hoy solamente porque hace parte de la semana del Podcastón, sino que también sale porque próximamente, en unos días, es el 21 de marzo. No sé si alguna nos quiere explicar qué significa el 21 de marzo. El 21 de marzo es un día muy especial a nivel mundial porque la Organización de Naciones Unidas declaró hace ya un buen tiempo al 21 de marzo como el Día Internacional de Concientización sobre el Síndrome de Down. Es un espacio que en nuestra comunidad lo definimos no tanto para celebrar, bueno, sí celebrar la diferencia, pero es más para conmemorar las capacidades de las personas con síndrome de Down. Entonces, a partir pues como de todo un recorrido histórico, se llegó a un momento, creo que sobre el año 2010-2011, la ONU decreta el 21 de marzo, el 21 del mes 3, como un día para conmemorar a las personas, las capacidades de las personas con síndrome de Down. Me encanta. Y es súper bonito porque además coincide, pues es a propósito también, con que pues precisamente el síndrome de Down se da por la trisomía del cromosoma número 21, ¿cierto? Entonces sería el 21-3, que tiene que ver como con eso. Entonces es una coincidencia que estoy segura que es a propósito, pues, pero muy bonita, ¿cierto? Como que tiene un sentido, no es un día al azar, ¿cierto? Sino que es un día, pues. Bueno, vamos a empezar con una dinámica como para entrar en calor, para que nos tranquilicemos, para que nos quitemos los nervios. Es una dinámica que las va a matar, o sea, en vez de quitarles los nervios, las va a dejar
muertas, pero es para que ya entren de una, ¿listo? Entonces María nos va a contar cómo es la dinámica. Nuestra dinámica del día de hoy se llama el minuto de mentes. Entonces, en un minuto va a tener que ser intercalado porque hoy tenemos dos invitadas. Entonces, en un minuto yo les voy a decir palabras que están relacionadas con el tema que vamos a trabajar hoy, ¿cierto? Con el tema que vamos a hablar hoy. Y ustedes me van a decir palabras que los recuerden, que les hagan pensar en eso, ¿cierto? Que ustedes sientan que hay una relación con esto. Entonces, yo les digo una palabra, una me dice una palabra. Yo digo otra palabra, la otra me responde, como para que vayamos. Es lo primero que piensan, o sea, no hay que meterle razón. Si ustedes dicen algo que nosotros no entendemos porque es un chiste interno, también es válido, si nadie las entiende, no hay ningún problema, ¿cierto? Es decir, yo digo casa, dormir, ahí mismo, ¿cierto? Automático, porque esto es aquí una matanza. ¿Listo? Entonces, ¿estamos listas? ¿Tienen preguntas? No, listas. Pues vamos con el minuto de mente. Maternidad, No dijimos que ni iba a empezar. embarazo, Ansiedad, diagnóstico, Cambios. miedo, amor, amor, Aventura. aprendizaje, apertura, paciencia, Descanso. ritmo, vitalidad, presencia, Tiempo. acompañar, amar, escuchar, Estar. confianza, aprendizaje, vínculo, Hija. duelo, expectativa, esperanza, Felicidad. resiliencia, crecer, vulnerabilidad, Temor. cansancio, casa, alegría, La fundación. diversidad, sin etiquetas, inclusión, Colegio. respeto, confianza, tiempo. Muy bien, muchas gracias. Ya, mejor dicho, ya después de uno ya quedarse bloqueado, ya puede responder lo que sea, ¿cierto? Ya porque ya prometemos que para las siguientes preguntas les damos un minuto para pensar su respuesta. ¿Listo? Bueno. Bueno, no, muchas gracias, pues primero por la introducción de ustedes, de la fundación y pues por este espacio también de rompehielos también para el espacio. Hoy vamos a dividir el espacio en dos temas, vamos a hablar de dos temas. La primera habla como de la maternidad, especialmente para personas con síndrome de Down, y después vamos a hablar ya más como a profundidad de la Fundación Sin Etiquetas, ¿cierto? Quería preguntarles, la que me quiera responder, la que se sienta más cómoda, antes de tener un hijo o una hija con síndrome de Down, ¿qué conocían ustedes del diagnóstico? Bueno, tenemos como puntos de vista muy diferentes, creo, porque entonces creo que es válido que las dos respondamos. Perfecto, espectacular. Porque desde que yo nací, desde lo que más recuerdo de mi infancia, siempre estuvo la discapacidad en mi familia. Entonces, había varios tipos de discapacidad. Luego llegó el síndrome de Down. Mi papá fue alrededor de 40 años profesor de niños con discapacidad. Entonces, para mí no era algo como que allá está la discapacidad, acá estamos nosotros, no. Acá este es el mundo y en el mundo estamos con y sin discapacidad y es más, pues ni siquiera mencionamos como tanto la palabra tiene síndrome de Down, es uno más de la familia y ya. Entonces digamos que no hemos estado en la vida. Ha sido parte de tu panorama todo el tiempo. Sí. Súper. Para Laura. En cambio, en mi caso, recuerdo de mi niña, una prima muy lejana, tuvo una hija con síndrome de Down. Y en los encuentros de pronto eventualmente familiares, pues era un momento de compartir, ella ya adulta, pero de pronto en mi familia era como el trato de la niña especial. Y eso es lo que recuerdo pues antes de conocer sobre el síndrome de Down. Y eventualmente pues en la calle, en algunos otros eventos que podría tropezarme con personas con síndrome de Down, pero el más cercano era ese, una familia pues muy lejana, pero con una visual que de pronto en su momento era concebible como la niña especial.
ya que pasamos como por ese previo, cómo fue el darse cuenta de que ya venía un diagnóstico, que se asocia a la discapacidad, hay mucho miedo, ¿cierto? De por sí un embarazo trae mucho miedo, pero pues ya saber que va a haber unos retos distintos, ¿cierto? Porque no son los mismos de un embarazo donde no está el diagnóstico, ¿cómo fue? Perdón, antes de que respondan, quiero agregar para que ingresen ahí ambas respuestas, porque tú ahorita en el minuto de mentes dijiste incluso algo que yo también hubiera respondido de la misma manera, que era duelo, expectativa, ¿cierto? Que me gustó muchísimo esa respuesta porque yo estaba pensando duelo, expectativa y respuesta correcta. Entonces, claro, porque, bueno, no sé también si me quieren contar, o sea, hay veces que cuando uno queda en embarazo, yo como si lo hubiera hecho cierto, pero pues cuando las personas quedan en embarazo piensan en todas las posibilidades y están súper preparadas. Otras veces donde tienen las expectativas, no sé si de pronto en tu casa que ya estaba tan presente la discapacidad y todo eso, viste como pues, lo más probable es que yo tenga una hija con síndrome de Down, o no importa o nada, o sea, cómo era esa posición antes de, y que cuando llega, pues o sea, cuáles eran esas expectativas, y que cuando llega, bueno, mejoraron las expectativas, cambiaron, como María dice, o sea, no es que haya más o menos retos, simplemente son retos diferentes, ¿cierto? ¿Cómo se afrontaron esos retos diferentes? Bueno, en mi caso, yo me di cuenta cuando tenía alrededor de 3 meses y medio, ya fue muy rápido. Me dijeron, hazte los exámenes porque es probable que tu bebé venga con síndrome de Down. Entonces, pues en ese momento mi esposo y yo nos miramos y dijimos, no necesitamos saber nada. Si tiene síndrome de Down, está bien. Si no, no. Y digamos que nosotros llevamos 7 años tratando de tener un hijo, entonces más allá de lo que viniera o que Dios nos quisiera regalar, estábamos felices y nos quedamos como en eso, como que vamos a tener un bebé y igual fue la familia, entonces... Claro, esas pues las expectativas eran lo que tú, Sí. precisamente lo que yo pensé que iba a ser como en tu caso, ¿cierto? O sea, no estaban como hacia cómo iba a ser ese hijo, sino a tener un hijo, ¿cierto? Y no significa que otras personas, que la experiencia haya sido diferente, que haya sido un duelo primero y eso sea una experiencia negativa, mala, errónea, sino que cada uno tiene también esos conocimientos previos diferentes y esas experiencias que hacen que también molden como ese pensamiento que uno tiene. Sí, en mi caso nos dimos cuenta con mi esposo al nacer. Un embarazo totalmente tranquilo, ecografías todo ok. En la semana más o menos 12 o 13 hay una ecografía de rutina donde se trata de descartar algún tipo de síndrome, entre ellos el más común síndrome de Down, pero la probabilidad salió muy bajita dentro del rango que se considera pues un embarazo normal, pues Sí. convencional. Entonces no hubo ninguna sospecha. Cuando nace Juan, en el mismo momento pues el pediatra se me acerca a preguntarme qué había pasado en los controles, si había ido algún registro, nada, bueno, entonces empiezan como todos los exámenes de rutina porque pues al ser una condición genética hay algunas predisposiciones en algunos casos, no en todos, de salud que hay que monitorear desde que nacen. Algunas situaciones congénitas, algunas otras pues que en pues, el proceso de crecimiento y desarrollo hay que seguir monitoreando, que entre otras cosas ese para mí ha sido otro de los roles de la maternidad, digámoslo así, neurodivergente, en el sentido de que en nuestro caso con mi esposa nos toca estar un poco más al detalle y alerta en temas médicos. Entonces pues uno pasa por muchos especialistas ese primer año de vida y también pues se convierte en otra dinámica familiar. En mi caso sí, yo considero que me había hecho una expectativa de tener un hijo. Inicialmente no fue planeado, Juan llegó de sorpresa, para fortuna nuestra, porque si hubiese sido planeado con mi esposo No lo hubieran planeado. no hubiéramos tenido hijos. Pero también gracias a esa sorpresa del embarazo me dio el espacio como para empezar el proceso de aceptación de mi maternidad. Ya luego cuando llega su diagnóstico es otra vez Como volver a empezar con Proceso de esa aceptación. Exacto. Siquiera no llegaron los dos juntos. Sí, exacto, a eso me refería. Sí. O sea, siquiera no fue en el embarazo porque tuve la oportunidad de, digámoslo así, El embarazo. procesar mi embarazo, Sí. de aceptar toda esa nueva etapa, y ahora que llega el diagnóstico, pues también empieza un proceso, digo yo, de duelo también. Sí, un duelo a la vez de esas expectativas. De soltar esas expectativas, pues de ideales que se va creando, incluso, pues siento yo que en la etapa que voy con Juan Martín, se van creando ciertas expectativas naturales como mamá, pero ahora ya en todo el proceso pues que llevo de crecimiento personal, porque también ha sido una invitación a crecer
me ha permitido como estar un poquito más atenta y abierto, con apertura, a poder aprender todo lo que trae mi hijo en cada etapa de su desarrollo. Entonces, en la medida en que voy aceptando y a nivel personal y en la que voy comprendiendo que vamos pasando por cada etapa y que de pronto llegan expectativas, pero soy capaz como de soltarlas, siento que se hace más liviano y más feliz el asunto de acompañarlo. Entonces, como entre muchas cosas es. Sí, qué bonito porque igual, ustedes lo mencionaron ahorita, o sea, la maternidad, en cualquier maternidad hay expectativas, hay, en cada etapa uno está esperando que pasen ciertas cosas y en cada etapa hay duelos sobre esas expectativas, ¿cierto? Claramente con el tema de la neurodivergencia vienen unas expectativas diferentes y unos retos que pueden exigir un poquito más de cada uno de nosotros. También hay algo que es que no solamente de nosotros, sino también de los que nos rodean, ¿cierto? O sea, de la familia, del público en general, de los colegios, ¿cierto? Siento que hay que pasar por un poquito como más de retos y de momentos en los que pueden ser muy desafiantes, pero que también pueden invitar a lo que tú estás diciendo y es como, bueno, caminas de crecimiento personal gigante al respecto. No sé, creo que son demasiados temas como que vamos tocando de a poquitos porque me imagino que para usted ha sido un proceso bastante largo, ¿cierto? Tu niña tiene 5 años y 7. Y creo que en ese tiempo se han vivido tantas cosas. Sí. Y me encanta. Yo, Juan Martín, todo el tiempo pienso en ese nombre y me encanta. Creo que es un tiempo relativamente corto, ¿cierto? Uno dice, como pues apenas tiene 5 años, pero en 5 años ¿qué ha pasado, cierto? Sí. O en 7 años ¿qué ha pasado? Porque entonces nos dicen es que el primer año es de ver especialistas todo el tiempo. Entonces, claro, son esos retos que uno dice, ya puedo con este, y llega el otro, y llega. Y yo creo que precisamente pues de eso se trata la maternidad, pero también de ponerse a pensar como, bueno, ya que esto está aquí, pues ¿qué hago yo con esto que me está pasando en este momento? Y ahí llegan otros retos, porque entonces también es enfrentarse como con uno mismo, de yo, ¿qué voy a hacer en esta situación? De pronto no tenía la expectativa de ser mamá, pero bueno, ya soy, lo tengo que asumir, ¿qué hago con esto? Yo quería preguntarles ya como en la actualidad, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ser mamá de un niño de 7 años neurodivergente con síndrome de Down y de una niña de 5 años también neurodivergente con síndrome de Down? Pues para mí es totalmente mágico porque todos los días es una invitación, primero a estar aquí y ahora. Entonces, en mi caso, en la maternidad y en todos los procesos con Juan, me adelanto al futuro. Entonces llegan pensamientos de ansiedad, cómo va a ser el colegio, cómo va a ser tal cosa, cómo será, pero en lo que él está en sus juegos, en sus actividades, en su esencia, es un llamado a estar aquí y ahora. Es como si él me dijera, aunque todavía no habla muy bien, me dice, mamá, es que está aquí, es el momento de armar rompecabezas. Okay, es el momento de armar rompecabezas. No, pero yo lo entiendo así, porque, o sea, en medio de tanta actividad que hay que estar pendiente, de tantos roles en los que estoy, llega en algún momento del día y como si me cogiera y me sentara así y me dijera, es aquí. Entonces me parece que eso es como lo más bonito tanto para mí el llamado y la neurodivergencia, o sea, el hecho de disfrutar el momento presente. Qué bonito, funciona mucho como ancla. Exacto. Total. Qué bonito, qué lindo. Bueno, y en tu caso, Diana. A mí, pues cuando el malo estaba muy pequeñita, tuve así una conversación con una mamá de Chile y ella me decía, bueno, ¿y qué te vino a enseñar? Y Malo creo que tenía 3 meses y yo definitivamente que no es en el tiempo que yo diga, o en el que yo quiera, o en el que espere, o en el que lo planeé, porque nosotras que somos ingenieras, que entonces lo vamos a planear, así, en 3 meses, a esta hora va a pasar tal cosa. Muy matemático. No, ajá, exacto, entonces no es así. Yo voy a decir mamá en cualquier momento, o yo voy a levantar un pie en cualquier. Y entonces uno va ya soltando como todas esas expectativas, y ya cuando llegan esas cosas, cuando logran hacer cosas, ya ni me las esperaba, entonces ya el momento es
no, una felicidad Más muy significativo. grande. Exacto, es muy significativo. Y además, yo digo, nosotros en ciertos momentos somos más felices que las mamás de niños regulares porque el niño, pues no se hizo, salió y fue hasta allí, hasta el muro y volvió. Y para las mamás es una cosa normal, nosotros no, eso es una dicha. Sí, claro. Y lo celebramos y en Superito. familia, sí, lo celebramos y ya, ay, ya fue hasta allí, volvió, ay. Entonces, tenemos momentos de mucha felicidad, como también momentos de angustia y de frustración, pues es Que como- compensa también esa balanza Exacto. en esos momentos. Hay algo que desde nuestra función, desde Somos Dementes y de psicólogas que nosotras trabajamos mucho desde el paradigma de la neurodiversidad, tenemos siempre como misión es mostrarle a nuestra comunidad y a la gente que cada neurodiversidad, cada persona dentro de una neurodivergencia es diferente, ¿cierto? Porque tenemos mitos, tenemos tabúes, tenemos prejuicios y tenemos sobre todo como muchas ya etiquetas. No fue a propósito. Entonces suele pasar que, por ejemplo, a uno le dicen síndrome de Down y a muchos tal vez ya les prendió el bombillito, niño con cara tiernita, que le encanta abrazar, que le encanta estar así súper unidito, que es súper amoroso, que tiene dificultades en el lenguaje, que tiene dificultades en la motricidad. ¿Qué más se nos puede venir así como en prejuicios? Yo creo que eso, ¿cierto? En muchas ocasiones, pues hay como unos mitos muy marcados en la sociedad, que son niños para toda la vida, niños eternos, Claro, o eso me son faltaba. unos angelitos. Es súper, sí, claro, de yo no fui, yo no hago nada, yo soy un angelito total y que no va a pasar pues como la edad de la infancia y a los 40 años sigue siendo el niño y de hecho le siguen llamando el niño, ¿cierto? El niño de la familia sigue siendo, tenga 50, tenga 60 o incluso dicen que no llega ni a los 50 ni a los 60, ¿cierto? Esas expectativas, perdón, no esas expectativas, no, esos prejuicios que están, pues a poquito se ha venido hablando como de otros paradigmas, se ha dado cuenta que realmente esos solamente son etiquetas, pero realmente no todos son así y a nosotros nos gusta siempre mostrar como casos específicos para mostrar que no es así. También hay unos que son así, claro, ¿cierto? No quita nada. De hecho, el año pasado, precisamente para esta misma fecha, pues como del 21 de marzo, tuvimos a Gaby, es una adolescente con síndrome de Down, no sé si la conocen. Sí, la vimos. Ella es hermosa, pero es muy particular porque precisamente ella derrumba el mito de que la persona con síndrome de Down es la más cariñosa, la que quiere estar todo el tiempo abrazando y todo eso. La hermanita de ella es una pues, compañera de nosotros, incluso es parte del equipo de Mentes. Y ella dice que ella se encima como, ay Gaby, dame un abrazo, Gaby, que me ay no, ya, suéltame por favor, o sea, y que le dice, Tantos "No", abrazos. entonces le dice, Gaby te amo, gracias, Gaby, pero dime que te amo, sí, gracias, pues, o sea, entonces, todo el mundo dice, eso es imposible en una persona con síndrome, ella va a la universidad, ella tiene su emprendimiento, mejor dicho, ella es empoderada con lo que siente, con lo que hace, habla muchísimo de sus sentimientos también, pero es una persona que realmente es una persona más como reservada en cuanto al contacto físico, en cuanto a la ternura que todo el mundo piensa que tiene. Cuéntenos ustedes un poquito sobre sus hijos precisamente, sea que se alineen con lo que se espera o lo que se sabe del síndrome de Down o que tengan sus características también únicas para que conozcamos también otros perfiles. Bueno, Malu, pues Malu es una niña que tiene mucha personalidad y sí es muy sociable. Entonces, digamos que, y una cosa que es más de ella es que ella habla mucho y ella pues aún es muy chiquita, entonces digamos que la gente llega y espera como que le va a decir hola y ya ella se va a quedar ahí, entonces ella es hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Conversadora. Y entonces de una la gente como que ay, ¿Cómo así? y ella Habla más allá, y sí. ella entiende y yo le pregunto y ella entiende. Entonces eso para mí es gracioso, pues para mí es como, no, es la experiencia como de cada persona, como la vive con ella, entonces es como... Ella solita va derrumbando también Sí. esos mitos, así, y tú no lo ves como una ofensa, sino que lo ves No. como esa parte de ese aprendizaje. A mí me parece chévere, pues, y digamos que uno va a salir con ella y ya sabe que va a haber una experiencia diferente en cada momento porque ella, pues, con cualquiera Para que ve tráfico. quiere hablar, entonces la gente le regala cosas, le regalan plata, le no, puedo dar un espectacular. helado,
Muy buena Sí, compañía, exacto. vamos a salir con ella. Muy buena Entonces son influencia. experiencias así que uno dice, ¿qué me iba a imaginar yo que esto podía suceder? Súper. Exacto, en el caso de Juan Martín, yo veo que su personalidad es más bien algo introvertido, o sea, él no es de abrirse muchísimo a cualquier persona, o sea, si entra en confianza contigo, ya de entrada de pronto te propone juego, interactúa y todo, pero cero abrazos, o sea, nosotros con mi esposo decimos somos unos papás demasiado melosos, no sé si se entiende el término, de que queremos abrazarlo a cada rato y él ya es como, Dame mi o sea, es del Team Sí, Gaby, o ella sea, es después de exacto, parte de Gaby, me como que ya encanta. no más, o sea, un abracito y no más. Es suficiente. Tiene que ser para él algo muy enternecedor, por ejemplo, le encantan los bebés y él sí pues acaricia a los bebés, quiere cuidarlos y todo, Ay, me encanta. pero no. Estamos en el proceso pues de acompañarlo en la gestión de sus emociones, entonces él ya sabe reconocer, por ejemplo, cuando está enojado y cuando está enojado es enojado, cuando está feliz, cuando está triste, entonces ese proceso también ha sido bien bonito porque viene, por supuesto, de todo un acompañamiento terapéutico, de lo que desde chiquitos pues se recomienda iniciar una estimulación temprana. El acompañamiento en esa gestión de emociones creo que también ayuda como a derribar uno de esos mitos de que es que siempre están felices. Que las personas con síndrome de Down son niños felices, siempre. Y no, o sea, como todos. Tenemos momentos de frustración, momentos de rabia, momentos de tristeza, o sea, todas las Igualito. emociones. Exacto, igual. Y muchas veces intensificado incluso precisamente por esos mitos, porque muchas veces no se le presta la atención al que tiene. Estaba pensando que, a ver, con lo que mencionaban, como es que los demás dicen como, ay, ¿será que le puedo preguntar? Como que se relaciona mucho el síndrome de Down, o bueno, neurodivergencia, síndromes, etcétera, a la ni siquiera discapacidad, sino incapacidad de. Entonces, creo que derriban precisamente como ese mito de es que no son capaces. No, Es el que no pueden hablar. capacitismo de tengo que hacer Exacto, todo. hay que hacerle todo. Es que tengo que estar ahí siempre. Ajá. Exacto, siempre tienen que estar acompañados y puede que requieran un guía y no es malo, sino que simplemente hace parte de ese camino, ¿cierto? De te muestro cómo puedes llegar a esto. Exacto. Y tú lo haces y muchas personas se sorprenden como, es que puedo hacer esto, y es que, pues, o sea, es como muy impresionante y como muy revelador, creo yo. Y no sé si ustedes han tenido como también algún momento así, como mamás, que haya sido revelador para ustedes alguna situación. Que les hayan haya vivido derribado con su él. propio mito. Sí, de eso. En mi caso es al comienzo, esos primeros meses que de pronto, bueno, mi mamá primeriza también porque Juan es hijo único, entonces me entregan a nivel médico la tabla de los hitos del neurodesarrollo de los niños neurotípicos. Entonces que a los 3 meses debe estar haciendo esto, que a los 6 meses debe estar más o menos haciendo esto otro. Y claro, en medio de mis temores se llegaba a la edad y no lo lograba aún y Muy me mal. generaba como mucha frustración y como y más sentimiento de culpa, como Claro. qué me falta por hacer, qué es, Uno lo, súper atrasada. qué es lo que no estoy haciendo yo como mamá para que él vaya. Entonces, soltar como eso me tomó un buen tiempo, pero me ha ayudado como a entender, digo yo, como que en esos momentos, o sea, como que en ese año pasan muchas cosas a nivel del neurodesarrollo y yo como mamá estaba como muy alerta y muchas veces incluso mi familia, otro punto es la red de apoyo que uno va construyendo, ¿no? Mi familia, el círculo social y demás, siempre me decían, confía en él, o sea, llegará el momento, como decía Vivi, llegará el momento en el que mueva un pie, llegará el momento en el que gatee, llegará el Y momento. llegaron. Claro, Sí. llegaron, como dice Vivi, no en el momento que uno como mamá esperaba o que una tabla médica dice. Si uno tenía la cámara prendida en ese momento. Ahora que sea 3, ya me A los 2 lo años, Carolina. Tal cual, no. Y es como eso, o sea, nuevamente la invitación a soltar y quizás de pronto la misma sociedad por la que, pues en la que uno va conociendo sobre esta condición en particular, te va llevando como a crear esas expectativas, esos mitos de entrada. Entonces es hasta que de pronto convives con la persona con síndrome de Down, hasta que no haces parte de su entorno, es que no entiendes que esos son mitos realmente. A mí, digamos que no me sorprende tanto ya cuando ella habla, cuando pues me pone conversación así, pero sí me sorprende que ella tiene muy buena memoria y yo tengo muy mala memoria, yo soy horrible. Entonces, por ejemplo, en este momento ella está que salgamos de viaje, que vayamos a tal parte, entonces
la semana pasada pues estábamos conversando y yo no sé por qué le dije, ay, vamos a Cúcuta, conocemos no sé qué, vamos a Pamplona, pasamos a Venezuela, no sé, bueno. Entonces ayer ella estaba conversando con mi hermana, entonces ella le dijo, ay, quiero ir de viaje, entonces ella le dijo, sí, ¿a dónde quieres ir? Y yo, ay, yo te dije que te iba a llevar de viaje. Y yo era, ¿a dónde fue que le dije? ¿A dónde? Y entonces ella me miró y me dijo, ¿a Cúcuta? Y yo, ¡oh! ¿Para acordarse de eso como tan extraño para uno? Y yo, ay, no, sí, a Cúcuta vamos a ir. Ya le tocó cumplir porque ya no se le va a olvidar eso. No, ya se le olvida. Súper, qué bonito también cuando ellos mismos como que les ayudan a ustedes a derribar esas, no sé la palabra expectativas, esos prejuicios que tenemos o esos mitos, porque uno dice, ay no, ya que son mamás ya no tienen juicio, ya no tienen prejuicios, y seguramente va a llegar la adolescencia y van a volver a tener otros, y de la adultez, y otros, porque superan una etapa y sí que otros, y lo bonito de la maternidad, espectacular. Así es. Pero es la realidad, ¿cierto? Ahorita en la introducción ustedes estaban hablando de que pues precisamente la llegada a la fundación fue también como una lucecita para ustedes. Digo yo que puede funcionar como un faro porque las ayuda a guiar, las ayuda a conectar con otras personas que han vivido situaciones similares, que aunque por ejemplo las de ustedes dos son muy diferentes, pueden encontrar esa conversación, aunque la historia sea completamente diferente, y me encanta que sea completamente diferente, ¿cierto? Porque nos muestra que no porque tengan un hijo con síndrome de Down, entonces ya la experiencia es así. Todas son iguales, ¿no? Ajá, absolutamente no. Entonces, no sé si nos quieren contar cómo fue esa llegada a la fundación y bueno, ahora cuál es ese papel que ejerce cada una ahí. Bueno, en mi caso, desde hace como 4 años ya, sí, después de pandemia, empecé a buscar como ampliar un poquito más esa red de apoyo, y entre diferentes mamás que fui conversando en algún sitio de terapias, una mamá me habló de la fundación y empecé a revisar y decidí inscribirme. Inicialmente pues empecé como a ver qué actividades proponían en la fundación, de tal manera que yo pudiese como aprovecharlas. En su momento estaban dando charlas virtuales de acompañamiento para las familias sobre diferentes temas, educación, temas de trabajo emocional, de gestión emocional, procesos terapéuticos, bueno, y me empezó a interesar. En su momento Juliana, la directora, en alguna de esas reuniones dijo que quería formar un equipo de apoyo, que quien alzaba la mano estaría pues atenta. Y dije, vamos a ver. Porque esto viene también de tiempo atrás, como lo mencioné ahorita, y es que en el momento en que recibimos el diagnóstico con mi esposo, la verdad es el único momento, pues hasta el momento en toda nuestra experiencia con Juan, en el que nos hemos sentido como muy solos. Es decir, recibir un diagnóstico que tú no esperas, en donde los médicos de pronto por su deber profesional tienen que alertarte de todas las posibles alteraciones en salud que puedan haber, que no puede hacer. Hay mucho miedo. Sí, claro, exacto. Entonces uno como papá y mamá se llena de muchos miedos antes de verse como las posibilidades, o sea, hay esperanza, ¿no? Me acuerdo mucho del comentario de mi esposo al momento de que le comentaron la noticia y empezó a revisar en internet, porque ese es otro, uno empieza a buscar en internet y encuentra primero lo malo, y decía, tengo medio hijo, o sea, ¿qué es eso? Entonces, bueno, afortunadamente empezamos a informarnos, y recuerdo muy bien que justo como a los 20 días de nacido Juan, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con una mamá, ya una joven con síndrome de Down, y ella fue a la casa, nos visitó. Fue de todo ese entorno, digamos, fuera de nuestra familia, la primera persona que nos felicitó. Porque incluso en el momento de revisión de tantos médicos, tantos exámenes, una neonatóloga nos decía, lo siento mucho, papás. Entonces, imagínate, en medio como de tanto estrés, ansiedad, frustración, un montón de sentimientos, de emociones, uno queda como, eso está muy mal. O sea, es malo, o sea, si médico está lamentando esto, es pues porque es terrible, una muy mala noticia. Entonces ya a los 20 días nos visita esta otra mamá y lo único que nos dice es, estoy aquí para resolver las dudas que ustedes tengan. Y salimos nosotros. Se va a arrepentir de decirnos ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Lo otro. Yo no me acuerdo qué cantidad. Y ella como que, ok, sí, espérense un Paso a paso. Paso a paso, todo va a estar bien. Primero, el niño está bien. Afortunadamente, pues en términos de salud, Martín estuvo súper bien. No tuvo nada congénito, entonces empezamos a hablar de lo que sí está ahora, de lo que está bien,
nos empezó a explicar cómo son los procesos de estimulación, o sea, nos empezó a abrir como el panorama y para mí fue como un momento de alivio al punto en que terminó esa visita y yo le dije a mi esposo, listo, estoy preparada para Ay, asumir. me encanta, qué O sea, bueno. es como una deuda que le tengo yo a la vida el poder participar aquí en la fundación, porque eso mismo estamos haciendo en uno de los programas que se tienen. Entonces, cuando ingresé aquí a la fundación, yo le dije, Juliana, mi interés aquí es poder ayudar con las otras familias, porque sabemos que hay muchas mamitas que están en un proceso de recibir diagnóstico prenatal, postnatal, y de pronto no tienen la información, el equipo médico todavía no está lo suficientemente empoderado como para saber dar la noticia. Entonces, decimos en la fundación que el primer acto terapéutico para un médico o que una familia recibe perdón es que el médico sepa dar la noticia. Ay, sí. Sí, porque si te dicen lo siento. Exactamente. Y por lo Entonces, menos que ustedes dan esa diferencia, ¿cierto? Porque obviamente a los médicos, a todos no los vamos a cambiar, hay de todo, ¿cierto? Y no podemos controlar nosotros eso, ¿cierto? Ni pretender que lo vamos a hacer, pero ustedes también ser ese papel diferente, que ya como esa persona fue para ti, que cambió por completo ese panorama. entonces ahora sí ya en la fundación contamos con un programa en el que ya más familias se han vinculado, nos hemos capacitado en temas pues, de acompañamiento psicológico, en temas de duelo, para saber cómo orientar una conversación con estas familias. Más que todo es llegar allí, así como yo lo viví, sentarme y decir, los escucho, ¿qué dudas tienen? Más que como llegar preparados con un PowerPoint de yo lo que tengo para decirte a ti, esperar tú qué tienes para preguntarme a mí, ¿cierto? Y eso es súper importante. Bueno, yo llegué a la fundación porque yo practiqué como casi 20 años rugby con el esposo de Juliana. Sí. Entonces, cuando Malu nació, él ahí mismo me escribió, no, te felicito, es maravilloso, ¿quieres ser parte de la fundación? Me encanta. Entonces yo de una sí, claro, todo lo que sea pues como para aprender, para que todo esto nos ayude a formar bien la niña de una. Y hace 5 años estoy en la fundación. O sea, desde el día 1. Sí. Espectacular, súper. Sí, muy chévere. Y me gusta mucho. Qué bueno. Yo creo que precisamente quería como introducir ese tema cuando tú decías, es que el grupo de apoyo es muy importante y es que eso es la fundación para ustedes, para un montón de mamás, de papás, de familias, porque como lo hemos dicho ya, no solamente son los papás los que dicen como a qué me voy a enfrentar, sino que es pues, los abuelos, el tío, los tíos, el los hermano. hermanos, ¿cierto? Como que es un entorno gigante, porque es que las familias son entornos que no solamente es la familia nuclear que conocemos, sino que se ven todos involucrados, amigos, o sea, muchas personas se ven como en ese proceso y llegar a un entorno donde digo, bueno, este puede ser mi grupo de apoyo, aquí es donde me siento como, de verdad siento que además hay como ese cuidado al cuidador, creo que es fundamental para cualquier persona, en cualquier caso, y mucho más en algo que queremos pues, como darle visibilidad en este día, ¿cierto? En esta semana, en este mes, pero que también yo creo muy importante que hay un día para celebrar, para conmemorarlo, pero que lo recordemos siempre, ¿cierto? Y ese tipo de instituciones, entonces en este caso pues la Fundación Sin Etiquetas es lo que nos lo recuerda, que no solamente tenemos el 21 de marzo para hablar de esto, sino que hay espacios donde se puede hablar, donde se pueden resolver dudas, donde se pueden acompañar y también muy desde la empatía y desde esa experiencia que ya se ha vivido. Claro, pues obviamente es muy diferente ustedes reunirse con esta mamá a que hubiera llegado yo como psicólogo a contarte, claro, desde la profesión, desde lo que sé, pero probablemente ese primer contacto que tú necesitabas era con alguien que ya había vivido eso que tú habías vivido, ¿cierto? O tú haber ingresado a ese espacio, aunque tú ya tuvieras todo este conocimiento, pues es diferente, ¿cierto? O sea, es diferente a uno llegar con simplemente, bueno, mira, es que la teoría dice esto, súper esto, difícil esto, pero no hay problema, a cuando decís, bueno, me pareció durísimo, pero me encanta, ¿cierto? O sea, pero qué bueno, pero felicitaciones. Eso me parece también súper importante y creo que pues realmente la fundación esta y todas las que pues hablen de ese tema y de otros pues tienen esa función y esa misión también en cuanto a las personas que van llegando. Saben sobre la historia de Fundación Sin Etiquetas, saben cómo nació, saben cómo llegó, quieren contarnos un poquito pues a nuestra comunidad precisamente
sobre la fundación para hacer la invitación a que también las personas que nos estén escuchando, que les competa, incluso ni siquiera que tengan hijos, familiares, sino que simplemente quieren aprender a también habitar un mundo en el que realmente la neurodiversidad existe, que bacano que se acerquen también a aprender acerca del tema, así yo no tenga alguien en mi familia con síndrome de Down. Lo último que dices es súper importante para nosotros porque no es por el hecho de pronto de ser familias de chicos con síndrome de Down que seamos los únicos que participamos, sino que es una fundación abierta para todo tipo de público cuyo deseo sea conocer, aprender o incluso empezar a aportar desde lo que saben. Como ustedes bien lo decían, estamos en un momento como en la historia en el que la sociedad está empezando a dimensionar los cambios que hay a nivel como de conciencia, aunque nos falta muchísimo, siento que a nivel personal hay un camino recorrido hasta cierto punto, porque no sé si lo habrá notado, en su momento yo lo noto, las personas, por ejemplo, en el caso de síndrome de Down, que son mayores de 30, 40 años, tienen unos hábitos y unas situaciones de vida muy diferentes a esta nueva generación de chicos con síndrome de Down, porque hoy en día pues hay más acceso a información, hay muchísimo más conocimiento pues que se puede uno empoderar como familia y que puede acompañar como para visibilizar un poco más lo que es la vida de una persona con síndrome de Down. Entonces es totalmente pues una fundación de puertas abiertas. Lo que sé es que la fundación se creó en el año 2018 aproximadamente, fue un grupo de 3 mamás, también con este mismo interés, entre ellas Juliana, en la que funcionaba como grupo de apoyo inicialmente. Entonces, ¿por qué no creamos un grupo de WhatsApp? Vamos compartiéndonos información, tips, preguntas, miedos, de todo. Y a partir de allí entonces empezaron como a fortalecer, a ingresar más personas. Entiendo que por situaciones de vida 2 mamás no continuaron y Juliana ya después de pandemia decidió formalizar, crear equipo, y fue cuando pues hizo como se empoderó. exacto. Y allí ya la fundación pues empezó a crear sus propios programas. Tenemos programas de acompañamiento, como les decía, a las familias que reciben el diagnóstico. Tenemos el programa de Formándonos para la Vida, en donde cada 15 días de manera virtual, y es totalmente abierto para las personas integrantes de la fundación, puedan aprender sobre diferentes temas. La fundación está organizada por grupos de edades, en la que los niños, las familias de los chicos se van como enterando, van informándose de acuerdo a las necesidades propias de cada edad. De 0 a 2 años hay unos retos importantes, de 3 a 9, ya la adolescencia, la adultez, entonces dependiendo de los diferentes hitos es que vamos como coordinando las charlas y la parte como capacitación. Empoderamiento también a las clínicas y hospitales para dar esa noticia, para acompañar. Entre algunas otras, ahorita se viene un proyecto importante sobre temas educativos de acompañamiento escolar. Más adelante, pues si nos siguen de pronto en redes se podrán dar cuenta un poco de qué se trata este programa de acompañamiento. Y queremos seguir creciendo en alianza con diferentes otras fundaciones, organizaciones. Estamos como en esta temporada de poder crecer con diferentes apoyos. Como co-crear también, es importante. No sé si quieres agregar algo al respecto. Digamos que también complementar lo que decía Lauri pues como con las formas de aportar. Digamos, no solamente es dinero, también puede ir a estar, digamos, en los momentos en que se hacen las charlas, a acompañar a los chicos que tienen síndrome de Down, que su mamá, digamos, dicen, no, es que yo no me quiero perder la charla, pero no tengo con quién dejarlo hoy, entonces lo llevo. Entonces nos han acompañado de diversas partes, pues, personas que cuidan los chicos, o no, es que yo tengo este espacio que podemos hacer aquí, podemos hacer una actividad, no sé. Entonces hay muchas formas de aportar y de ser parte de la fundación. Qué bonito, y qué bonito pues extender también esa invitación para que el que le resuene también pueda acercarse también a ese espacio. A nosotras nos gustó mucho pues también haber conocido pues como la fundación, porque definitivamente nos informa sobre cosas que se están haciendo en otras partes, ¿cierto? Y yo siento que eso es muy importante, lo que tú decías ahorita, también aliarnos entre diferentes como diferentes roles, ¿cierto? Y diferentes puntos de vista, pero que todos apuntan a lo mismo, que en este caso es esa celebración de la neurodiversidad, es ese apoyo, es esa compañía. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer 2 capacitaciones con la fundación, una que fue precisamente para los padres, ¿cierto? Y para hablar sobre algo que me parece un reto muy teso, y es que también viene desde los mitos, y es cómo
castigo, cómo tomo estas decisiones pues como de crianza que a veces son tan difíciles incluso en la neurotipicidad, pero aún más sobre el niño que es el angelito, que cómo se me ocurre a mí regañar a mi hijo angelito, ¿cierto? Pero obviamente tienen que regañarlo, obviamente es parte de la crianza, pero viene como con aún más miedos, aún más retos. Entonces esa fue como una inicial y otra ya con ustedes como equipo, como mamás, donde se hablaba precisamente de este rol del cuidador que María ahorita mencionaba, que es fundamental, ¿cierto? Que no hay quien cuide si no está siendo cuidado, ¿cierto? O sea, para poder cuidar yo me tengo que cuidar a mí y es muy retador porque obviamente pues ustedes, como cualquier mamá, se quita la comida de la boca para dársela a su hijo, ¿cierto? Pero pues si me quito la comida de la boca para dármela a mi hijo, no hay quien se la dé después, ¿cierto? Entonces me parece que, pues, miren que son dos cositas que sé de las muchísimas que hacen como fundación que pueden aportar muchísimo precisamente tanto a ustedes como mamás, como integrantes de la fundación, pero también a la población como tal. Sí, creo que precisamente nos brinda eso que yo les decía como al inicio y es acerca como de ese rol social también que cumplimos, ¿cierto? Entonces, no como una responsabilidad, sino también desde pues, el afecto que yo siento con este tema, ¿cierto? Entonces, es un tema que les concierne totalmente, que lo vi en el día a día. Bueno, también cómo me reconcilio con esto, cómo puedo apoyar a otros sobre esto. Y me parece muy lindo que precisamente sea como, bueno, poder acompañar a los chicos mientras los papás le informan, ¿cierto? Mientras el padre, la madre está escuchando, está aprendiendo, para poder dar lo mejor de sí, tanto con su hijo como consigo mismo, como decíamos. Antes de terminar, quiero hacer una última pregunta y es sobre, creo que es lo que he entendido, pero me corregirán si no es así, y es que la fundación está pues como mucho más dirigida hacia ese apoyo, de red de apoyo como hacia los padres, más que únicamente como en los chicos, es decir, no es un espacio en el que vamos a hacer un taller para los niños y eso, porque para eso pues también habrá otros espacios, sino que este es más, digamos, precisamente para la familia y para toda esta preparación, que no se ve tanto. Fundaciones de síndrome de Down habrá muchas, talleres, todo este tipo de estimulación temprana, actividades, terapias, pero siempre el cuidador se queda de lado y siento que ese es como ese fuerte de la fundación. Me corregirán si estoy equivocada. Exacto, el propósito de la fundación es poder empoderar precisamente a las familias con conocimiento e información para que puedan acompañar a sus hijos en cada etapa de su desarrollo. Esa es como la principal misión que tenemos en la fundación. Y a partir de allí, en alianza con algunos otros centros, es que ofrecemos rutas de acompañamiento a las familias. Si hay familias de pronto de escasos recursos que no conocen cómo, por ejemplo, accionar por medio de PS todo un programa de terapias, entonces en alianza con una universidad específica que tiene consultorio jurídico, del área jurídica, entonces van direccionando a esa familia para saber cómo reclamar sus derechos. Familias que de pronto por situaciones o por su misma dinámica muy pocas veces sacan a sus niños a los parques, a temas de recreación, entonces tenemos también espacios en donde ofrecemos ese momento de vínculo con las familias. Dentro de ellos es un evento anual que hacemos en Navidad, la fiesta de Navidad de la Fundación, y es el evento pues, que convoca a nivel presencial a casi todas las familias. Sí, súper gigante todo. Somos ya casi 200 familias en total. Muy emocionante. Entonces, es una preparación dura, pero yo creo que todas no es el momento en que más nos motivamos. Sí, claro, como cuando dicen como, bueno, valió la pena todo el esfuerzo. Sí, entonces a partir de allí pues también está la intención de poder seguir aliándonos. Por ejemplo, tenemos alianza ahorita con Cordown, es una corporación a nivel síndrome de Down Colombia, que ellos son especialistas en educación inclusiva. Entonces, cualquier necesidad de pronto que las familias vayan teniendo al respecto de cómo acompañar a sus chicos en temas de educación, porque ese es otro rollo también, tenemos los canales, pero nuestro foco es poder empoderar a las familias con conocimiento e información. Súper espectacular. No, muchísimas gracias a ambas, tanto por su historia personal como bueno de la fundación. Quiero que cualquiera de las dos o las dos les den la invitación también a los que nos están escuchando, a nuestra comunidad, no solamente a participar de la fundación, que claro, pero también ustedes desde ese rol de mamás o desde personas que viven la neurodiversidad todos los días, ¿cuál es esa invitación que le quieren dar? Pueden ser las dos, no se peleen. No, pues yo sí invitar, digamos, a todos en general, si tienen un familiar, si tienen, digamos, algún compañerito en la escuela y quieren abordar ciertos temas
sobre educación, sobre cómo el comportamiento de los demás compañeritos. Si conocen a alguien que va a tener un bebé, que va a estar esperando, o sea, cualquier tipo de relación son bienvenidos y aquí los estaremos esperando. Muchas gracias. Sí, yo agregaría de pronto a las mamás y a los papás que están pendientes de que su hijo de pronto nazca con algún diagnóstico, o incluso a los papás, mamás que recién se enteran, se vale llorar, se vale sacar a flote todas las emociones que surjan en ese momento, hay que transitarlas, puede ser doloroso, pero la fundación también está ahí para simplemente con nuestro de pronto apoyo, nuestra presencia, nuestra pregunta de ¿estás bien? O simplemente darles una felicitación, creo que son palabras que pueden llegar a sanar mucho en esos primeros momentos. Entonces la fundación está abierta para todas las familias, especialmente para mamá y papá que de pronto sientan que requieren de algún apoyo de este tipo. Qué bonito eso, porque así digamos estén nublados y todavía estén en el duelo y no odien la sensación que están sintiendo y se sientan desafortunados, porque suele pasar, ¿cierto? También que entiendan que aunque ustedes ya están en otro momento de la vida, en el o sea, tienen un concepto completamente diferente al que ellos tienen, no van a llegar a ser juzgados como, ay, ¿cómo se te ocurre pues llorar? ¿Cómo se te ocurre estar triste? O lo que sea, porque evidentemente todos han pasado por eso en cierta medida, ¿cierto? O sea, unas mayores, otras menores, en unas con más felicidad, otros con más duelos, pero como que precisamente ustedes no están en ese espacio para juzgar, sino también para recibir y acompañar como ustedes también fueron acompañadas, que lo decía ahorita Laura, que era como ese deber que sentía tener, como esa deuda hacia lo que ella también recibió en ese entonces, ¿cierto? Yo creo que, como para finalizar, darles las gracias de verdad por el espacio, por poder escucharlas. Siempre lo decimos, pero de primera mano todo es mucho más cercano, ¿cierto? Desde la experiencia, poder escuchar, saber, conocer, que vengan y nos muestren también la propuesta que tiene la fundación, creo que es maravilloso para que la comunidad sepa, ¿cierto? Yo creo que con una persona que por nuestra parte pueda conocer la Fundación Sin Etiquetas, podemos quedar muy felices y tranquilas porque sabemos que se está haciendo un aporte a una persona, a una familia, y eso es lo más valioso. Yo creo que eso no tiene precio, no tiene como un costo, y es muy lindo pues poder hacer como parte de eso. Ya para terminar, quisiéramos saber si tienen alguna recomendación de un invitado, de un tema que quisieran ver aquí en el espacio o que creen que a nuestra comunidad le podría interesar en el podcast. Si se les ocurre. Pues a mí se me ocurre también como por la misma línea de la discapacidad, el autismo, porque pues también muchos niños con síndrome de Down también tienen, están dentro de algún espectro, digamos en uno u otro nivel, entonces como enlazar también algunos temas de discapacidad es chévere. Súper bienvenido, es un tema que nos apasiona muchísimo, entonces está muy presente siempre en Somos Dementes. Yo creo que algunos ya deben estar hasta cansados de nuestros temas, pero saben que ese es nuestro enfoque y que precisamente esa es la mirada que nosotros Pero sí, también en agradecimiento desde la fundación también por este espacio para ustedes. Sabemos que lo que están haciendo está marcando muchísimo la diferencia, y no solamente con este enfoque en neurodiversidad, sino precisamente todo este gran proyecto como Somos Dementes. La sigo desde hace buen tiempito y me parece súper interesante todo lo que proponen. En cualquier capítulo que medio me escucho, lo confieso, no me escucho todos los capítulos del todo, pero en algunos momentos hay cosas que me llegan, mensajes que me llegan, no solo como mamá, sino como persona, como ser humano, y me parece que es algo a rescatar. Así que además del agradecimiento, también felicitarlas por esa gran labor. Sí, porque todo es muy creativo. A mí me encanta pues la manera como dicen las cosas, como y cuando uno ya entra como en práctica también, entonces como mucha creatividad, me gusta mucho. Muchas gracias a las dos, eso nos motiva obviamente a continuar de la misma manera, ¿cierto? Como a seguir con ese enfoque, y eso es algo que tú dices es muy importante. Puede que yo me escuche 1 hora y media, pero si yo me quedo con una de las cositas que hay, no importa que no me quede con las 40 cosas, o sea, yo te puedo dar 40 tips, pero si te llegó uno, nosotros ya ganamos, que era lo que decía María, pues ganamos nosotros, ganan ustedes, porque a cada uno le resonará más una cosa que otra, y ese también es como nuestro objetivo pues final, y es poder hacer ese granitico de arena que pueda pues también ayudarles también a ustedes. Entonces muchas gracias por participar acá, por estar acá, por representar también a la fundación también, y gracias a ustedes por estarnos escuchando, y recuerden que esto fue Hablando de Mentes, un podcast de Somos Dementes. Chao. Chao.
Con esto, damos por terminado este episodio especial como parte del Podcastón. Si te gustó, no dudes en visitar www.podcastón.org para descubrir muchas otras organizaciones benéficas a través de las voces y el talento de increíbles podcasters. Y claro, no te olvides de seguir a la Fundación Sin Etiquetas para que conozcas más. En la descripción de este episodio también podrás encontrar un enlace de donación en caso de que quieras apoyar la fundación. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Si te sientes abrumado, triste o simplemente quieres hablar, en Medellín hay distintas líneas de atención a las cuales puedes acudir. La línea de atención en salud mental 123 Social está disponible las 24 horas. O la línea Amiga Saludable 444-4448 también está disponible para ti. También, si requieres ayuda o apoyo de un profesional, puedes ir a los distintos centros médicos como el Hospital Mental de Antioquia o los centros de escucha de la Secretaría de Salud. Recuerda que no estás solo y pedir ayuda es un acto de valentía. En caso de que quieras comunicarte con nosotras, también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Allí estaremos María Clara y Sofía dispuestas a ayudarte desde lo que podamos. En Somos Dementes trabajamos el bienestar mental personalizado. Hablemos de mentes, cuidemos nuestra salud mental.